el doctor Virgilio Failó, que él es médico epidemiólogo, investigador de la Dirección de Investigación en Salud de IETSI, quien nos está apoyando con la clase de la sesión 2, y además nos va a acompañar para el taller de búsqueda bibliográfica. Ok, adelante, doctor Virgilio. Bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien, perfecto. Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por la presentación y bienvenidos nuevamente a una clase más. El día de hoy vamos a ver lo que es búsqueda bibliográfica avanzada. Principalmente vamos a ver unos motores de búsqueda. El más importante tal vez es PubMed y luego otros como Vireme y si nos da el tiempo en Scopus. ¿Ok? Y lo que quiero mostrar el día de hoy en general, ¿no? Lo que vamos a ver es conceptos generales, cómo realizar una búsqueda bibliográfica, cómo realizar una estrategia de búsquedas, ¿no? A través de algunos conceptos en PubMed. Y, bueno, cómo conseguir el artículo, también hay métodos, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es importante, tal vez, como manera de introducción, por qué es importante entender o conocer la utilidad de la búsqueda bibliográfica? Pues nosotros debemos de saber que la información va cambiando día tras día, ¿no? Va actualizándose, van habiendo nuevos conocimientos, nuevos avances, y si bien es cierto, nosotros no vamos a poder alcanzar a leer todos los artículos, lo que nosotros debemos de buscar siempre es tener a la mano la mejor utilidad o la mejor bibliografía disponible para poder leerla, entenderla y los demás, ¿no? Bien, para entender un poco más o menos cómo vamos a distribuir y cómo vamos a lograr captar la información, nosotros tenemos que saber lo siguiente, que los artículos, ¿no? Que son las revisiones sistemáticas, los artículos originales, los casos clínicos, etcétera, son publicados en revistas científicas, ¿no? Son publicados en revistas científicas que son aquellas revistas que se han formado a través de una sociedad, a través de un cuerpo médico, a través de una institución o a través de una casa editorial, en donde pues vamos a tener revistas locales, nacionales, internacionales y entre otras, ¿no? Muy conocidas, tenemos por ejemplo no sé, a PLOS ONE, a Lancet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí revistas de diferente índole donde van a publicar artículos científicos. Estas revistas van a ser guardadas o almacenadas en base de datos, en repositorios principalmente como Scopus, PubMed, Cielo, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver lo siguiente. Vireme y PubMed son quienes van a organizar, administrar y certificar la información de qué? De toda la red de bibliotecas en ciencias de salud en Latinoamérica y en Estados Unidos, por decirlo así, de manera general, ¿no? Una manera comparando Vireme y PubMed, que esta información va a ser distribuida y organizada de una manera adecuada. Y van a certificar también de que la información que se esté almacenando o guardando pues sea de calidad. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener que, a través de estos, digamos, bases, vamos a poder nosotros preguntar, decirle, oye, quiero saber, por ejemplo, una pregunta pico, ¿no? En pacientes con ictus recurrente, qué factor de riesgo o qué antibiótico debería de indicar, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que buscar a partir de ahí con estrategias de búsquedas en donde nosotros tengamos que ser concisos, ¿no? Y justo a esto vamos con este punto. Nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es la enfermedad renal crónica? ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿O cómo colocar un catéter venoso central? Etcétera, etcétera. Si nosotros de repente nos vamos esto a, digamos, a un artículo científico, tal vez no lo vamos a poder responder. ¿Dónde tenemos que buscarlo? Pues en un libro de procedimientos, en
lo vamos a ver de repente en una guía, protocolos, o de repente en algún artículo de información, de opinión, etcétera, ¿no? Esa es una pregunta teórica en sí. Y pregunta puntual es donde ya nosotros queremos responder a un dato, un punto específico de alguna información, por ejemplo, pacientes con hitos recurrentes, dar antibióticos profilácticos disminuye su recurrencia, o, por ejemplo, no necesariamente una pregunta pico, sino una pregunta de población y desenlaces, como por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de fibromialgia en adultos del Perú? ¿No? Entonces, a partir de aquí, donde ya hay una pregunta más específica, más detallada, donde nosotros queremos más detalle, debemos de buscar en base de datos de revistas científicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, para ello es importante, y eso creo que ya ustedes lo manejan bien y lo han visto muy bien, es formular su pregunta pico. La pregunta pico es muy importante para nosotros poder entender y realizar las preguntas con las estrategias de búsquedas adecuadas y poder obtener una respuesta más clara, ¿ok? No, aquí vemos un ejemplo donde nuestra pico, por ejemplo, en la población, es niños menores de 5 años con púrpura trombocitopénica, la intervención es inmunoglobulina endovenosa, el comparador es prednisona y el outcome es mejor en el pronóstico. Ustedes dirán, ¿solo puedo tener un outcome? No, puedo tener varios outcomes. Por ejemplo, si es que estamos hablando de, no sé, de repente pacientes con cáncer de pulmón metastásico y la intervención de repente nos interesa saber, no lo sé, osimertinib y el comparador de repente quimioterapia, ¿no? Y el desenlace, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, puede ser, nos interesa la sobrevida global, nos interesa también la sobrevida libre de progresión, nos interesa también eventos adversos, entre otras cosas más. Entonces, podemos nosotros mezclar o aumentar, mejor dicho, el número de desenlaces de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa si de repente más bien digo, no, yo quiero ver todo lo que haya sobre inmunoglobulina versus prednisona en niños menores de 5 años? Ah, ok, entonces no pongo un desenlace específico, ¿ok? Simplemente lo dejo abierto para que mi búsqueda encuentre y ya yo manualmente con la lectura voy a ver uno por uno, ¿ok? Entonces, esa es el típico pregunta pico, la pregunta PO, ¿no? Donde nosotros podemos hacernos diferentes preguntas, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos formulado nuestra pregunta pico y nuestra pregunta de interés, la siguiente estrategia para poder optimizar nuestra búsqueda es de la siguiente manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los términos DEX que vamos a usar, por ejemplo, si buscamos en la base, en Vireme, o términos mesh que usamos, por ejemplo, en PubMed, ¿ok? Una vez que se han identificado esto, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entiendan primero esto, que hemos identificado, nosotros vamos a pasar a realizar una búsqueda de términos con DEX y mesh, y las combinaciones de ellos a través de diferentes tesauros, por ejemplo, el TIAP, el mesh, el supplementary complement, etcétera, concept, perdón, supplementary concept, nosotros podamos ampliar esa búsqueda para luego finalmente unir la información a través de operadores lógicos, operadores booleanos, ¿no? Como el AND, OR o NOT, ¿ok? Que ya lo voy a explicar un poquito más a detalle esto. Para empezar con el AND, OR o NOT, uy, acá se movió un poquito. Esperen un segundito. Bueno, se movió esto. Ok, para empezar con el AND, OR, NOT, vamos a imaginar lo siguiente. El AND, nosotros sabemos que es la intercepción de dos búsquedas, ¿no? El AND es la unión, la intercepción, ¿ok? Entonces, recuerden esto, por favor. El AND nos es muy importante, muy interesante, cuando yo tengo dos términos distintos, ¿sí? Cuando yo tengo dos términos distintos, diferentes, voy a usar el AND. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es unir dos conceptos distintos y me va a buscar artículos, ¿ok? Que tengan la información, por ejemplo, vamos a poner una palabra A de manera muy general y palabra B también de manera muy general. Entonces, si yo pongo A and B,
Lo que va a hacer el buscador es de un artículo en donde tenga la palabra A y de donde tenga la palabra B, lo va a seleccionar. ¿Ok? Más el artículo que solo tenga A o solo tenga B, perdón, no sé con mi mouse ahorita, no lo va a seleccionar. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, yo tengo dos términos, diabetes y sepsis. ¿Ok? Vamos a poner aquí, diabetes y sepsis. Y yo quiero buscar cualquier tema que sea, que me hable de diabetes y sepsis. Yo tengo que usar el término AN, porque son dos términos distintos. ¿Ok? Entonces, para ello, yo voy a usar diabetes and sepsis. Nada más. Y me va a seleccionar ese tipo de artículos donde están ambas palabras, diabetes y sepsis. En cambio, me va a eliminar o no me va a seleccionar los que solamente hablan de diabetes y no hablan para nada de sepsis, o solamente me hablan de sepsis y no hablan para nada de diabetes. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo borro esto? Deme un segundo. Ya. Ahora, el término OR. El término OR es la unión, ¿no? Unión de dos búsquedas. ¿Y eso para qué lo voy a usar? Para términos similares, sinónimos, lo que significan lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, tengo, en este caso, en este ejemplo, A y B, que significan lo mismo, ¿ya? De repente estoy hablando sobre... de repente estoy hablando de enfermedades exantémicas, no sé, y a la vez hablo de dengue, chikungunya, hablo de Zika, no sé, por ejemplo. Y me interesa mucho que tener la mayor información de enfermedades exantémicas, entonces puedo yo usar este conector para unir todas las palabras que me interesen de ello. ¿Ok? Muy bien. No solamente eso, sino que, por ejemplo, de repente yo tengo términos que son similares y por ejemplo, ya, el caso de SARS-CoV, de COVID, que estamos en pandemia. Podemos yo usar en un término SARS-CoV-2, voy a ponerlo solamente las siglas SARS-CoV-2, ¿ok? Y en otro pongo COVID-19, por decirlo así, ¿ya? Muy bien. Si yo quiero que un artículo me busque estas palabras y yo sé que SARS-CoV-2 y COVID-19 son lo mismo, entonces voy a usar el operador OR, ¿ok? Porque me va a seleccionar artículos que tengan esto de manera ya sea individual o en conjunto. Y eso es lo que yo busco, ¿ok? Lo que yo busco es términos iguales. Acuérdense de eso, ¿sí? Si tienen claro ese concepto, pues va a ser más fácil cuando ustedes quieran hacer sus operadores. El AND para términos diferentes y el OR es para términos iguales. El NOT casi no lo vamos a usar, ¿ok? Pero les voy a enseñar igual. El NOT sirve para excluir una palabra y obviamente nos quedamos solamente con el término inicial que nosotros queremos. Por ejemplo, estamos hablando queremos hacer un estudio, imaginemos, de dengue, solamente de dengue pediátrico, y queremos excluir todo el término que sea chikungunya, por decirlo así, ¿no? Entonces ponemos dengue, no chikungunya, ¿no? Entonces nos va a salir todos los artículos que hablen solo de dengue y no tengan para nada término chikungunya. Un adicional a esto es que si nosotros queremos limitar las frases, queremos limitar las palabras, por ejemplo, hay términos que tienen dos o más palabras, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, qué sé yo, fiebre del niño, etcétera. Nosotros entendemos que todos esos tres términos son una sola palabra, ¿no? Pero al unir, al buscar, si los buscamos por separado, va a buscarlo en cualquier distancia o en cualquier parte del texto. De repente, por ejemplo, estamos buscando fiebre del Nilo y de repente nos dice fiebre en un término y Nilo por otro lado. O de repente estamos buscando esta enfermedad renal crónica. Nos busca enfermedad en un término, renal en otro término y crónica en otro término. Entonces no nos interesa eso.
Pero ahorita me voy a poner el doctor. Ok, entonces, para limitar eso, o en todo caso para especificarle, nosotros vamos a usar las comillas. El usar las comillas nos está diciendo que el término diabetes mellitus se debe de leer como uno solo y debe de buscármelo tal cual. No quiero que me busque diabetes por un lado, mellitus por otro lado. No, yo quiero que me busque diabetes mellitus como uno solo. El ejemplo que les estoy dando de enfermedad renal crónica, ¿no? Un artículo, si tiene enfermedad al inicio, renal en medio y crónico al final, si lo dejamos sin comillas, lo va a seleccionar, que es obviamente inapropiado, no queremos eso. Pero si ponemos enfermedad renal crónica como uno solo, pues me va a seleccionar solo artículos que tengan el término enfermedad renal crónica. ¿Ok? Espero que me haya dejado entender. Muy bien, entonces, lo que les estaba explicando, cómo buscamos los términos DEX o MESH, pues bien, entramos a la página web, seleccionamos DEX, aquí, seleccionamos o entramos a DEX Vireme, ¿no? Aquí en la plataforma de la Biblioteca Virtual de Salud de la OPS, y hacemos clic donde dice DEX, ahí nos va a abrir una nueva página, nosotros hacemos clic en consulta al DEX, hacemos clic ahí y nos aparece esta ventanita, en donde nosotros vamos a poder consultar, ya sea en inglés, español o portugués, la palabra que nosotros querramos buscar. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿eso para qué me sirve? Si, por ejemplo, yo ya sé cómo son las palabras en español o en inglés, ¿yo para qué voy a saber? Por dos principales razones. La primera es que, pues, obviamente, a veces en la traducción al inglés hay unos terminologías o a veces la escritura no es la que nosotros tal vez pensamos, ¿no? Entonces simplemente para corroborar y estar seguros. Y la segunda es que incluso los registros que se dan en los descriptores en ciencia de salud, los DEX, en español, no son como nosotros pensamos. Vamos a ver por un ejemplo. Hacemos la búsqueda en cáncer gástrico, ¿no? Nosotros queremos saber, ok, alguna quimioterapia para cáncer gástrico, ¿ok? Muy bien, hacemos nuestra primera búsqueda con cáncer gástrico. Miren lo que pasa. Nosotros pusimos cáncer gástrico, ¿ok? Muy bien, pero el término DEX correcto es neoplasia gástrica, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento, nosotros deberíamos de usar el término para hacer nuestra búsqueda en Vireme y PubMed como término DEX, como término MESH, neoplasia gástrica. Y como sinónimos podemos usar todos los que nos da el mismo descriptor. Cáncer de estómago, cáncer gástrico, neoplasia del estómago o cáncer del estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ganamos mucha información. Podemos estar teniendo datos que son relevantes e importantes, ¿ok? Muy bien, la segunda, por ejemplo, linfoma no Hodgkin y luego ictericia, ya. Entonces, nosotros buscamos en términos de linfoma no Hodgkin y ya. Nosotros no cambia, simplemente nos está diciendo, nos está confirmando cómo es el término linfoma no Hodgkin y nos está dando el descriptor en inglés. Muy bien. Igual, por ejemplo, si nosotros ponemos... queremos buscar, por ejemplo, hemodiálisis, ¿no? Y nos sale 4 opciones. Unidad de diálisis en el hospital, soluciones para hemodiálisis, diálisis renal y hemodiálisis en domicilio. De repente nos estamos refiriendo a la diálisis extracorpórea o la que comúnmente le llaman como hemodiálisis. Entonces, se está refiriendo a diálisis renal. Y el término correcto debe de usarse como diálisis renal. Y eso es lo que nosotros debemos de colocar, ¿ok? Bien, ya, eso es interesante, no voy a abundar más en ello. En PubMed, nosotros también podemos corroborar, o en todo caso, si queremos hacer ya no la búsqueda de los DEX, sino en MESH de frente, nosotros vamos a seleccionar los términos MESH y vamos a colocar nuestra búsqueda, ¿ok? Y, por ejemplo, vamos a poner con hemodiálisis en primer lugar, ¿ya? Y miren, seleccionamos hemodiálisis y que nos sale diálisis renal, que es lo que anteriormente ya hemos visto con los términos DEX, ¿no? Igual pasa acá, los términos MESH, que son lo homónimo, por decirlo así, lo mismo que los DEX, pero en inglés,
nosotros vamos a encontrar que renal diálisis es lo que se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a dar clic en agregar a la caja y ya nos va a seleccionar automáticamente lo que nosotros querramos, ¿sí? Igual va a ser con cualquier otro término que nosotros busquemos, dengue, vacuna del dengue, etcétera. Si nos estamos refiriendo de repente un poco más específico a la enfermedad del dengue, a dengue severo, entonces nos va a seleccionar, nos va a dar toda la información que nosotros querramos. Entonces la búsqueda básica, por decirlo así, la búsqueda básica para ello es simplemente seleccionar y agregar al buscador y buscar, ¿no? Nosotros podemos poner más términos y vamos a ir buscando. Esa, digamos, es la búsqueda básica en donde nosotros ya estamos, digamos, un poco listos para poder hacer la estrategia de búsqueda y encontrar lo que nosotros querramos, ¿ok? Pero también en esta oportunidad vamos a ver un poquito el tema de búsqueda avanzada, ¿ok? Muy bien. Entonces, un segundo. Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Por decir, buscamos pregnancy, ¿ok? Queremos saber de repente... lo que les estaba mencionando, disculpen, me adelanto un poco. Lo que les estaba mencionando. Para la búsqueda avanzada, nosotros, por ejemplo, seleccionamos lo que querramos. Por ejemplo, pudimos haber seleccionado dengue, dengue severo, y no lo sé, de repente, si nos interesó virus del dengue, seleccionábamos los tres y añadíamos a la caja de la búsqueda. Entonces nos salía esto. Y queremos saber también, por ejemplo, en embarazo, pregnancy. Entonces ponemos pregnancy y el primero nos interesó, embarazo, y le damos añadir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos genera la búsqueda, la estrategia de búsqueda de manera automática. Esto es, hasta aquí he terminado la parte básica. Si ustedes quieren profundizar o hacer una estrategia un poquito más amplia, vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? Vamos a hacer los términos de búsqueda. Muy bien. Entonces, para ello nosotros debemos de conocer tres términos. ¿Ok? O en todo caso, tres descriptores. Primero, el término libre, que es si queremos buscar en todo el texto, o sea, desde el título, el resumen, la introducción, material y métodos, discusión y resultados. Entonces nosotros vamos a dejar un término libre, o sea, no vamos a ponerle, el término libre es que no ponemos absolutamente nada, ¿ok? Bien, eso es para buscar, como dice ahí, en cualquier parte del artículo. Ahora, si nosotros queremos buscar en el título y el resumen, que generalmente, no significa que así sea, pero generalmente, o sea, de un buen artículo, sí, de un buen artículo contiene toda la información que se va a hablar de esa información que se ha publicado de ese paper, pues lo vamos a encontrar en el título y en el resumen, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo un estudio sobre diabetes y sepsis, pues obviamente mínimo en el título y en el resumen va a estar la palabra sepsis. Ya, ¿y qué hacemos nosotros para hacer ese descriptor en salud? Nosotros ponemos en TIAP, ¿ok? Ponemos en TIAP la palabra junto con sepsis y nos va a salir, por decir, la palabra, el término sepsis, junto con su término de búsqueda que es TIAP, título y abstract, ¿ok? Entonces lo va a buscar el término sepsis en el título y en el resumen del artículo. Pero no nos olvidemos de algo, no nos olvidemos que también nosotros tenemos los MESH, Medical Subject Headings, que podemos ponerle como MESH o podemos ponerle como su forma abreviada MH, ¿ok? Bien, entonces, aquí nosotros vamos a tener dos términos posibles, ¿ok? MESH o MH, cualquiera de los dos, no los dos, sino que solo uno nada más, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a buscarlos en la etiqueta MESH del artículo, que pueden ser las palabras clave o pueden ser de repente las mismas etiquetas MESH que lo ha dado la revista para ese artículo. Entonces, resumiendo esto, nosotros tenemos tres formas básicas, al menos de la parte avanzada, por decirlo así, en donde nosotros podemos buscar como TIAP o como MESH, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros con ello?
Pues bien, vamos a un pequeño ejemplo para poder entender. Vemos acá el título, ¿no? Diabetes and sepsis, risk and regeneration. Aquí vemos que el término, perdón, me confundí. Aquí el término se va a buscar con TIAP en título y en abstract, ¿ok? Si nosotros pusimos sepsis, lo va con TIAP, lo va a buscar aquí y lo va a buscar acá. Si en este título y resumen está el término sepsis, pues el buscador te lo va a mostrar, te lo va a dar, ¿ok? Sin embargo, si no está ni en título ni en abstract, pues con el término TIAP no lo va a seleccionar, ¿ok? Y como ya habíamos mencionado anteriormente, en la gran parte de los buenos artículos, en su título y abstract, está el contenido esencial de lo que está tratando ese mismo artículo, ¿ok? Bien, y si nosotros queremos buscar con Mesh, pues ya sea en los keywords o en los propios decks o Mesh que asigne la revista para este artículo, ¿ok? Muy bien, entonces ya para finalizar un poco esto, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, realizamos una estrategia de búsqueda con este operador, con esa técnica? ¿Ok? Bien, hay un concepto que tal vez no les he mencionado, que es el truncador. ¿Ok? Lo que vemos aquí nosotros, este asterisco, es el famoso truncador. ¿Para qué sirve el famoso truncador? Es como un es como un concepto en donde ustedes están colocando un prefijo, ¿ok? Y pueden hacer la combinación con cualquier otra palabra. Para dejarlo más o menos en claro, nosotros aquí tenemos la palabra diabetes. ¿Ok? Entonces, con el prefijo, nosotros, o con el truncador, nosotros vamos a poder ampliar o seleccionar cualquier palabra que tenga este prefijo. Diabetes, no sé, de repente existe alguna otra palabra, diabetes mellitus, etcétera, donde nosotros vamos a ya poder seleccionar el artículo que tenga esta palabra, ¿ok? Y le hemos puesto diab. Y luego le ponemos el famoso operador booleano, el AND, ¿no? Que era la unión. ¿De qué? De dos términos diferentes. El primer término se está refiriendo a diabetes. Y el segundo término se está refiriendo a sepsis. Pero ven que sepsis, por ejemplo, está con TIAP, está con MESH, o de repente alguien le quiso poner shock séptico. ¿Ok? También como TIAP. Entonces va a seleccionar artículos que tengan la palabra sepsis en título, abstract o palabras o mesh. Y además va a seleccionar que en el título y en el abstract esté la palabra shock séptico. ¿Ok? Y además tiene que tener la palabra diabetes. ¿Ok? Si ustedes hacen esa prueba, pues van a encontrar una gran cantidad de artículos en donde de repente van a tener esa información. Si ustedes hacen la prueba, van a tener esas palabras, diabetes y sepsis o shock séptico. ¿Ok? Estos, como son sinónimos, estoy uniéndolos con el OR. ¿Ok? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Sinónimos o significados iguales, OR. Y palabras distintas o significados distintos, el AND. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta ahí vamos comprendiendo un poco la temática. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo todavía, ya. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente y resumiendo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué debemos hacer para hacer nuestra búsqueda sistemática? Pues plantear una pregunta pico. Tengo entendido que ustedes ya tienen sus preguntas pico, ¿no? Definir los términos de búsqueda, que es lo que ya nosotros hemos visto anteriormente con los términos DEX o los términos MESH, ¿no? La búsqueda sistemática, que es la unión con los operadores booleanos, y dependiendo si es que ustedes quieren definir el tipo de artículo. Por ejemplo, si quieren definir un artículo, un ensayo clínico, una revisión sistemática, un artículo original, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, estos
al menos estos tres son los más importantes y realmente espero que ustedes lo logren comprender para que lo pongan en práctica en su práctica clínica habitual. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este es de un artículo en donde vamos a sacar lo siguiente. En gestantes con riesgo de preeclampsia, el uso de aspirina versus placebo puede prevenir la enfermedad, obviamente, de preeclampsia. Entonces, nosotros decimos, ok, la pregunta pico puede ser esta, donde nosotros decimos, ok, la población son las gestantes, la intervención es la aspirina y el desenlace es la eclampsia. Ok, esa estrategia de búsqueda sería correcta si es que nosotros, por ejemplo, solamente ponemos pregnancy and aspirin and eclampsia, ¿no? Puede que no, porque de repente estamos perdiendo términos, estamos perdiendo palabras que nos están limitando por no saber de repente los sinónimos de aspirina, o de repente por limitar solo eclampsia, o de repente porque pregnancy puede tener otros sinónimos, otros desenlaces, ¿no? Entonces nosotros decimos, ok, no, lo primero que tengo que hacer es buscar sinónimos. Y para ello nosotros hemos buscado los sinónimos, por ejemplo, de pregnancy, de aspirina. De pregnancy no encontramos, que es válido, puede que no hayamos encontrado. De aspirina hemos encontrado diferentes nombres, ASA, antiplaquetario, acetilsalicílico, etc., ácido acetilsalicílico. Y para eclampsia, pues hemos encontrado otros términos que tal vez se pueden relacionar a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia tenemos para identificar los sinónimos? Pues tenemos que consultar con expertos, tenemos que buscar revisiones sistemáticas anteriores, siempre nos ayudan un poco. Por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos revisiones sistemáticas y preeclampsia y seleccionamos uno al azar, pues nos va a decir, ok, mira, yo usé en mi estrategia de búsqueda estos términos. Ah, ya, entonces de repente por ahí se nos escapó, no lo sé, el término ASA, ¿no? Entonces, bueno, yo lo puedo añadir y me va a servir ello, ¿ok? Bien, sinónimos del término mesh también, como ya hemos visto anteriormente, cuando nosotros buscamos en los términos mesh, por ejemplo, aquí mesh, aspirina, ¿no? Siempre nos salen los sinónimos. De repente podemos elegir los que más nos parezcan, los que por la experiencia lo hemos escuchado con más exactitud, más frecuencia, ¿no? Bien. Luego, ¿qué otra cosa debemos hacer? Buscar otros artículos, diccionarios sinónimos, y no olvidar del inglés británico, por ejemplo, anemia, anaemia, leucemia, leucemia, etcétera, ¿no? Muy bien. Y después de ello, nosotros lo que vamos a hacer es hacer la búsqueda sistemática. Para ello voy a usar otro ejemplo, para poder variar un poco el tema. Este es un buen artículo en donde nos dice, por ejemplo, que quieren buscar, ¿ok?, la terapia de asistencia animal comparado con otras terapia musical para disminuir el comportamiento agresivo en pacientes con demencias, ¿ok? Muy bien, entonces ellos hicieron su estrategia de búsqueda con Pico, ¿ok? Mírenme acá, por favor. Y lo que se hace es lo siguiente. Buscaste o desglosaste los sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, de demencia pusieron Alzheimer, Huntington, Kluver y Lewy, ¿ok? Intervención, igual, hicieron sus sinónimos y así con cada uno de ellos. Lo que hacen es buscar de cada una de las palabras cuáles son términos mesh. Una vez que buscaron cuáles son los términos mesh, lo van a duplicar colocando los términos mesh. Por ejemplo, demencia es término mesh. Le voy a duplicar, como ven acá, por ejemplo, está aquí, ¿sí? Y lo voy a duplicar aquí, añadiendo el término mesh. Igual, por ejemplo, en el Alzheimer. Igual con su término que corresponde. Y así uno cada uno. ¿Para qué? Para que al resto que queda vacío, yo le pongo TIAP. ¿Ok? Muy bien. Yo le pongo TIAP y con ello he generado una nueva estrategia, o he generado, mejor dicho, una búsqueda exclusiva para lo que es mesh y TIAP, ¿ok? Todos ellos que quedan sin término mesh, recuerden, por favor, colocarles el término TIAP. Aquí va a ser TIAP mesh y TIAP mesh. ¿Y ahora qué sigue? Uno
o mejor dicho, reúno todos ellos, que son palabras similares, con el operador OR. ¿Recuerdan? Términos iguales o palabras similares que tienen el mismo significado, OR. ¿Ok? Y así con cada una de ellas. De aquí vamos a ver cómo queda, pero primero quiero que me entiendan la idea de cada uno de ellos por grupo. Por eso es muy importante desde el inicio tener, por ejemplo, la estructura de la pregunta pico, así como lo habíamos visto. ¿Ok? Y luego, ya de la pregunta pico, los sinónimos. Y luego identificar cuáles son los términos mesh, así como lo estamos viendo ahora. Unimos todos con el concepto de OR, o el operador booleano OR, y la unión de estos cuatro va a ser con el término AND. ¿Ok? Espero que haya quedado claro eso. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo nada más, que también es con otra estrategia de búsqueda, donde hicimos lo mismo. ¿Ok? Hicimos lo mismo. Aquí era enfermedad renal crónica, aquí era los YECA, y aquí era el tipo de publicación revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, ven aquí, por ejemplo, hemos buscado todos los términos que son mesh, por ejemplo, esto es mesh, etcétera, y al resto le colocamos con TIAP. Lo unimos con OR, igual aquí, por ejemplo, enzima convertidora de angiotensina como mesh, y al resto le ponemos TIAP, y lo unimos con OR. Y finalmente, la unión de estos tres va a ser con AND, ¿ok? Nada más. Muy bien. Y una vez cuando hemos culminado esto, ¿ok? Ya ahí hemos finalizado con nuestra estrategia de búsqueda ya un poquito avanzada, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, recordando, realizando nuestra búsqueda, ya nosotros vamos a ver que no siempre vamos a tener los cuatro términos como pico. Habíamos mencionado que a veces de repente no hay comparador o el outcome es varios desenlaces, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener los cuatro términos como tal. Lo que había mencionado, incluso puede que no querramos definir la población en algunos casos, ¿no? Y mientras menos bloques, vamos a tener más resultados. Entonces ahí nosotros deberíamos de estar, como decir, por decirlo así, jugando, cambiando, viendo las palabras, viendo los paréntesis, los truncadores, etcétera. Y es todo un mundo detrás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que primero no nos va a salir tal vez a la primera, hay que entenderlo, pero con la práctica se va a ir entendiendo y nos vamos a ir perfeccionando esto, ¿no? Y bien, una buena búsqueda bibliográfica nos va a llevar a una selección adecuada de la literatura revisada. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda, pregunta, por favor, encantado de resolver una parte teórica. De acuerdo, muchas gracias, doctor Virgilio. ¿Habrá alguna consulta por parte de los asistentes, sea por el chat, o si no, pueden activar su micrófono para compartir? Damos unos minutos para que puedan formular sus preguntas, para posteriormente pasar al taller. Nuevamente, les hago recordar que vayan colocando, así como ya algunos asistentes han realizado, antes de su nombre, cambiarse el nombre dentro de Zoom por su número de grupo del día de ayer y después su nombre, para así poder identificarlos al momento de armar los grupos de trabajo.
Parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Quienes no tengan grupo aún, eso lo vamos a ver posteriormente cuando se seleccionen a los participantes para que vayan a cada grupo. Quienes no tengan grupo van a ser asignados a uno. Hay una pregunta en el Tengo un chat. paréntesis, hay una pregunta en el chat. No sé si me das un minuto. Sí, claro, adelante, por favor. Ya, ok. Nos preguntan, por ejemplo, si al colocar los términos, dice, aparecen en singulares y plurales. Ya, claro. Por ejemplo, dice, si quiere buscar ventilación mecánica, le sale ya mechanical ventilation, ya, muy bien. Entonces yo podría utilizar el truncador de esta manera. Y está seleccionando, por ejemplo, el truncador de una manera en singular o escrito en singular para evitarse ponerlo en plural, ¿no? Ya, aquí hay dos puntos muy importantes a considerar. Primero, tienes dos opciones en donde puedes poner ambos de manera singular o plural, pero te va a salir muy extensa la búsqueda, entonces preferible déjalo en términos singular, ¿ok? Porque lo va a buscar, lo va a reconocer. Y lo segundo es que los truncadores no van junto con las comillas. O sea, si tú le pones las comillas y luego le pones el truncador, lo que va a ocasionar es de que te busque una palabra con ese truncador. O sea, si tú, por ejemplo, pusiste, no sé, diabetes mellit y el truncador, te va a buscar y luego le pusiste las comillas, te va a buscar la palabra exacta que tenga diabetes mellit y ese truncador o el asterisco arriba. O sea, mejor dicho, no te va a buscar nada. Por eso, el truncador junto con las comillas no va. Solamente para resaltar, las comillas lo que hace es especificar de que lo que está dentro de esas comillas es una palabra exacta, nada más. ¿Ok? Buena observación. Ok, muchas gracias, doctor. Hay una mano levantada. Fátima. Sí, Adelante. doctor. Buenas Sí. tardes. Doctor Virgilio, una consulta. Tengo una duda. Ahí usted mencionó la clasificación de los términos, bueno, a ver un ratito, voy a buscar. Ok, en términos de búsqueda, en términos libres, también en donde se requiere buscar el TIAP o como mesh. He visto que algunos consideran dentro de la estrategia los mesh u otros no lo consideran, de frente se van por TIAP u otros tipos de descriptores. ¿Es necesario hacer ello? Y a veces también, bueno, lo que usted comentó, ¿no? No todos los términos que uno quisiera como que encontrar como sinónimos se encuentran ahí en los mesh, en los entry-terms, pero también puedes buscar los diccionarios u otros. ¿Estos qué nombre van a tener? ¿Son llamados sinónimos o tienen otro tipo de nombre? Y cuando van dentro de la fórmula de la estrategia de búsqueda, ¿van sin ningún descriptor? Esa es mi pregunta, porque he visto que a veces se trata de hacer más una estrategia no tan grande, sino como que más concreta, más corta, y, y va de acuerdo también a lo que uno quiere buscar, ¿no? De acuerdo a la pico, ¿no? Entonces, tenía esa duda. Hola, Fátima. Claro, en realidad, todo se resume en lo que has dicho al final. Cada uno busca o cada uno realiza su estrategia de búsqueda de acuerdo a lo mejor le parece. Solo para quedar claro, no hay una eh, forma, una plantilla o algo rígido de decir que esta estrategia de búsqueda es mejor o no, sino que lo que se tiene que hacer es jugar o seleccionar la mejor estrategia de búsqueda para buscar los artículos
y en la mayor cantidad posible que tenga la información que tú requieras, ¿ok? La primera pregunta, si me la puedes hacer brevemente, un recuerdo era que los términos, ¿no? Los términos que se encuentran libres, ¿en qué momento puedes ponerle como TIAP? ¿Esa fue tu pregunta? Sí, lo que pasa es de que, bueno, de repente estoy confundiendo un poco los términos, pero yo tenía como que con concepto esos términos que se conseguían, que no estaban en Mesh, tampoco en los escritores DEX, lo llamaban como términos libres. Bueno, es lo Ah, que otro yo, término. Ajá. ajá, pero no sé si está bien como yo lo consideraba, ¿no? Eh, Ese es un punto, si es que Ya, si está para bien, responder esa pregunta, claro, si te refieres a que otros términos que puedes encontrar de otras fuentes, ujú. ya, no, obviamente no van a ser términos mesh, porque los términos mesh ya están catalogados, pero sí pueden considerarse dentro del término TIAP. O sea, hay muchos términos de búsqueda en general, hay muchos, ¿no? Donde tú puedes especificar exactamente qué es lo que quieres, de repente quieres buscar exclusivamente resultados, etcétera. Pero en la clase de hoy no lo vamos a abordar, ¿no? Lo que sí vamos a entender es de que con el término TIAP, que es un término en donde tú le puedes poner a a cualquier palabra en sí, independientemente de si está en sinónimos, independientemente si lo encontraste en una estrategia de búsqueda o en un diccionario de sinónimos o te lo dio un experto, puedes colocar a cualquier otro término TIAP. Lo que pasa es que cuando uno coloca término libre, es muy abierto a buscarte en cualquier parte del artículo. Entonces, si quieres buscar algo más específico de un artículo en título y resumen, yo sugiero, ¿no? Sugiero que se coloque como TIAP, que puede ser cualquier término en sí. Ya, doctor, genial. Ok. Muchas Diego. gracias. Hay una mano levantada adicional, Jason. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, muchísimas gracias primero por su exposición. De verdad que estuvo muy interesante y muy útil. Quería hacerle dos consultitas. La primera, hace poco estaba tratando de hacer una búsqueda para ver el tema del uso de espirómetros de incentivo en pacientes con COVID y traté de hacer una búsqueda como la que usted estaba mencionando. Con el tema del término de COVID-19 sí obtuve muchos descriptores, sinónimos, etcétera, pero con el término de espirómetro de incentivo eh, no encontré ningún sinónimo. Entonces traté de buscarlo con los descriptores, pero me parece que allí no se pueden buscar dos palabras de forma simultánea, ¿o sí? ¿Con los descriptores te refieres? Sí, porque traté de encontrar algún sinónimo de ese instrumento del espirómetro de incentivo y en la página esta de los descriptores del desk no me arrojó ninguno, solamente la misma, o sea, de espirómetro de incentivo, solamente eso. Ah, ya. Bueno, en ese caso, pues, ya no usarías un término mesh como tal, pero puedes usar, por ejemplo, el término, los términos TIAP. Si me Claro, dices, sería entre pues, comillas, pues exclusivamente eso. claro, puedes usarlo entre comillas o puedes hacer también combinación. Por ejemplo, pones un paréntesis, espirómetro y TIAP, le pones OR y el otro término que tú quieres para que te lo busque ya sea en un orden. ¿Cuál era el otro término de espirómetro que dijiste, disculpa? Espirómetro de incentivo. De incentivo, ya. No sé, de repente en inglés es un poco salvaguardando la diferencia. Incentivo, espirómetro, o puede que sea Incentive, espirómetro, incentivo. espirómetro. Ajá, exacto. Entonces, para que no estés jugando con ese orden, puedes ponerlo como espirómetro, el término TIAP, or, incentivo, el término TIAP. Y lo va a buscar en cualquier orden, en En cualquier cualquier orden. Ah, Ujú. cierto, cierto. Cierto, cierto. Hubiera sido una muy buena manera. Excelente, gracias, Doc. Una última preguntita. Por ejemplo, en el caso de PubMed, nosotros podemos utilizar tanto los descriptores como estos palabras usándolo como mesh, ¿cierto? Ahora, una consulta. En otras bases de datos como Web of Science, Embase o Scopus, ¿hay alguna equivalente para colocar la palabra
y entre los corchetes el mesh. ¿Hay algún equivalente a eso? Sí, cada buscador, por decirlo así, cada uno de ellos tiene su propio término de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en Scopus es TW, en PubMed Miremes, perdón, en Miremes T, app, KW, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su propia estrategia de búsqueda. Lo que hemos visto hoy día es principalmente para PubMed, principalmente, ¿no? Nos alcanzó el tiempo solo para ello. Ah, ya, ya. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. No, gracias a usted. Y Diego, disculpa que te interrumpa, hay un pequeño comentario de Gladys que nos dice sobre que le gustaría buscar un término de depresión en pacientes diabéticos durante la pandemia. Solamente para, no lo voy a explicar todo ahorita, solamente para, primero tiene que formular su pregunta PICO, y una vez formulada la pregunta PICO, nosotros lo que vamos a hacer es ya generar, o en todo caso, ir viendo todos los pasos que hemos visto el día de hoy, buscar los términos mesh, los sinónimos y hacer la estrategia. Sería bueno que de repente eso lo puedan ver en la parte práctica. ¿Ok? Listo, ahora sí creo. Perfecto. Muchas gracias, Virgilio, por la exposición y también por responder las preguntas que surgieron. Ok,